Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 8:34 de este día jueves 20 de noviembre. Pasamos a presentar inmediatamente a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bárbara, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Montserrat. Un abrazo para ti y otro grande para Patricio, que sabemos que está un poquito afectado de esta época tan primaveral. Así es, víctima de la primavera, de los cambios de temperatura, afectó ahí la voz de nuestro compañero. Bueno, y saludamos también a Jorge Cordero, integrante de Faro UDD. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y también lo mismo, o sea, que Patricio se mejore y que esté bien. Supe también que estaba un poco enfermo. Así es. Bueno, gracias por sus saludos, buenos deseos, también ahí se los vamos a entregar. Pero quería partir con el tema presidencial, llevándolo al ámbito de las estrategias de campaña, que en estos 4 días posteriores a la elección ha mostrado ciertos contrastes. Y ahí quería, Bárbara, partir contigo porque a mí particularmente me ha llamado la atención que la candidata Jara ha tomado la decisión de, bueno, hacer algunos cambios de nombres en su comando. Se sabe que ha ingresado, por ejemplo, Carlos Ominami, entre otros, ¿no? Pero, por ejemplo, también se mantienen figuras que han hecho ruido en las últimas horas, como Darío Quiroga, y también se ha tomado la decisión de permanecer en la región metropolitana las horas posteriores, mientras que José Antonio Kast fue a la Araucanía, estuvo también ahí en la región del Biobío, hoy está en el extremo norte del país, aprovechando al máximo, ¿no?, el poquito tiempo que hay también de campaña. ¿Cómo ves eso? Porque, bueno, ha habido emplazamientos por la decisión de José Antonio Kast de desplegarse en regiones y no ir a, por ejemplo, algunos debates, pero por otro lado también uno piensa, Janet Jara debiera ir también a la búsqueda de las regiones donde no le fue tan bien. Ya vamos a hablar de Franco Parisi, pero particularmente en el norte, ¿no? ¿Cómo ves ahí las distintas estrategias, despliegues de los candidatos cuando quedan 3 semanas de campaña, ¿no? Es una campaña bien cortita. Bárbara. Sí, mira, yo creo que acá hay que, por lo mismo, es un tiempo breve y por ser un tiempo tan breve es imposible que uno crea que recorriendo muchas regiones, por mucho despliegue que uno pueda hacer, vas a lograr llegar a todo el electorado que necesitas llegar. Y en ese marco, los espacios públicos son un espacio que permite llegar a la ciudadanía de manera rápida, efectiva, transmitiendo propuestas, cuando eso es lo que tú quieres hacer. Entonces, yo no me voy a pronunciar respecto de los emplazamientos que ha hecho José Antonio Kast, o si está bien o mal que él se mueva en regiones, pero me hago cargo que nosotros también recorrimos todo el país. Nuestra candidata estuvo en un despliegue haciendo soluciones para Chile, los debates que hizo en los territorios, y hoy día necesitamos no solamente darle garantías a la población de escucharla, sino que también de recoger cuáles son los principales planteamientos de los proyectos que hoy día están en juego. Entonces, ahí, el restarse de debates, que son debates, no son los debates empresariales que tanto le gustaba ir a Kast, ¿no? Kast, ¿dónde emplazaba a Janet Jara cuando estaba en regiones? ¿Que por qué no iba al evento de no sé quién, de qué otro sector de la empresa? Entonces, no eran debates de los medios, no eran debates que permitiesen llegar a un amplio espectro de la población, sino que eran debates más acotados. Y en ese sentido es absolutamente legítima la posición que él tiene, pero él salió segundo. Entonces, decir, yo no voy a aceptar que la candidata me venga a decir dónde tengo que ir, primero suena un poquitito a hacerte el rudo, ¿no? Como fuera de la cancha, ¿no? O sea, no entro el cuadrilátero, pero me hago el rudo. Y por otro lado, creo que no le permite a la ciudadanía conocer, ahora que hay solo 2 proyectos, no 8 candidatos, ahora que ya no somos presas de la primaria que hizo la derecha a costa de tener de rehén a todos los votos obligatorios de este país. Luego de hecho ese proceso, llegó el minuto entonces en que la ciudadanía conozca con detalle dónde están los énfasis y qué es lo que se quiere plantear.
Y nuestra candidata ha estado en La Pintana, nuestra candidata estuvo revisando junto al equipo del comando todos los programas para incorporar propuestas. Eso fue lo que se dio a conocer. Esto no es una cuestión donde estamos sentados puro en la tele. Estamos haciendo todas las pegas, porque aquí hay que hacer todas las pegas juntas, incorporando propuestas de los otros candidatos, como la rebaja al IVA de los medicamentos, como la celeridad en las atenciones oncológicas que planteó Matei, como los temas del pie cero, que se llamó como el hipotecaso en ese minuto, ¿no?, que también es una propuesta de Matei, entre otras, el tope de los sueldos de autoridades de confianza política en el Estado, etcétera. Entonces, las esquinas deportivas de Mike Nichols, o sea, acá se ha hecho un esfuerzo, además de incorporación de propuestas una vez resuelta la primaria, y a mí me parece que eso efectivamente tiene que dialogar con las regiones, tiene que verse en el espacio de las regiones, pero no deslegitima que en un tiempo tan breve tú también trates de llegar a la mayor cantidad de audiencia para que conozca tus propuestas y no solamente tus críticas al gobierno, que es un poquito el marco en el que se ha movido hasta ahora el candidato de derecha. Sí. Bueno, Jorge, ahí a propósito del tema de las estrategias, de los despliegues, hay un estudio de FARUDD bien interesante que se refiere justamente al desempeño de las candidaturas y lo vincula con zonas geográficas a nivel socioeconómico, que está bien ahí interesante por si lo pueden revisar. Bueno, Jorge, ¿qué podrías decir al respecto? Lo que yo planteaba inicialmente y también lo que señala Bárbara. A ver, sobre lo que viene ahora en la campaña presidencial, ¿no? Respecto al despliegue territorial que pudiesen tener ambos candidatos, a mí me parece que justamente a raíz del mismo informe que tú mencionas, ¿cierto?, y otros análisis electorales, la verdad es que el diagnóstico o lo que uno observa respecto a las votaciones es que efectivamente hoy día, más allá de que por una cuestión de dispersión, Janet Jara fue justamente la candidata que obtuvo el mayor porcentaje, la verdad es que quien hoy día está en la cabeza es José Antonio Kast, ¿no? O sea, él es el que hoy día, yo creo, lidera la carrera presidencial y si todo sigue como está, esto yo lo llevo diciendo en realidad desde hace ya varios meses atrás, ¿no? Que a mi parecer esta es una elección cerrada, pero a mi parecer eso, o sea, en el fondo, si todo sigue como está, José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de Chile. Eso es lo que uno observa cuando mira la data, cuando mira la distribución de votos, cuando lo mira por estrato socioeconómico, en fin. Ya, y tomando ese punto como premisa, ¿no?, de que efectivamente hoy día quien va a la cabeza es José Antonio Kast, a mí me parece que quien tiene que tener una estrategia quizá un poco más agresiva, si se quiere decir, en el fondo de tratar de romper un poco el esquema, necesariamente es Janet Jara, ¿no?, José Antonio Kast. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que lo prudente por parte de su candidatura es justamente evitar cometer errores que pudiesen costarle esa ventaja comparativa que hoy día tiene de cara a la segunda vuelta, ¿no? Y si eso implica mitigar la aparición en determinados debates y concentrarlos en uno o dos que sean lo más importante, a mí no me parece que sea una cuestión tan descabellada, sino que justamente obedece a ese principio de prudencia de efectivamente mantener la posición como está, ¿no? Habiendo dicho eso, sí creo que hay ciertas zonas donde se requiere un despliegue estratégico. Y es justamente en aquellos lugares donde Franco Parisi obtuvo una mayoría, ¿no? Ahí parece que va a suceder algo interesante respecto a cómo es el despliegue territorial de ambos candidatos en esas zonas, particularmente el norte y muy pocas zonas del sur. Diría que Arauco es donde también sucedió algo más o menos extraño con una votación bastante amplia de Franco Parisi, ¿cierto? Pero a mí me parece que ahí debiera haber cierta mayor activación territorial, por así decirlo. Ahora, también creo que dado que la elección fue muy inmediata, me imagino que ambas candidaturas hoy día están en un proceso de reconfigurar sus equipos, ¿cierto? Quizá tomarse un breve tiempo para pensar de mejor manera cómo van a trabajar sus propuestas, porque no basta simplemente con tomar propuestas de otros candidatos, sino que también hay que trabajarlas, digerirlas con el propio equipo y darles también un sello propio, ¿no? Que eso es lo importante. Yo creo que el electorado espera que cada una de las propuestas tenga un sello propio de cada una de las candidaturas. Entonces no basta simplemente con tomar la propuesta de Evelyn o que José Antonio Kast, qué sé yo, tome alguna propuesta de Franco Parisi, sino que tienen que tener justamente la marca de cada una de esas candidaturas, sino de lo contrario me parece que no
la verdad van a ser bastante irrelevantes de cara al electorado. Eso como panorama general, ¿no? Sí, Bárbara, bueno, yendo al tema de Franco Parisi, que todos están ahí al acecho buscando la votación de este casi 20%, que es bien relevante. Ahora, José Antonio Kast la necesita menos que Janet Jara. Está la duda de cómo actuar en este escenario. Hay una invitación, por ejemplo, a participar del programa de YouTube, Bad Boys, ¿no? Que Franco Parisi extendió a los dos candidatos. Ayer Janet Jara dice: lo estamos evaluando, no lo descartamos. Y hay quienes critican que esa sea la conducta desde la derecha y desde la izquierda, ¿no? De los candidatos, un poco como de ceder ante ese tipo de peticiones, cuando tampoco está tan identificado el votante de Franco Parisi. Tampoco está claro de que Franco Parisi diga: vayan a votar por Kast, y ese 20% vaya a votar por Kast. Lo vimos la elección pasada, Boric Kast, ¿no? Y me da la impresión que de todo lo que yo he leído y escuchado estos últimos 3, 4 días, que hay una sobreinterpretación también del votante de Franco Parisi. Hay muchos análisis, algunos que son medios contradictorios entre sí. Pero bueno, te doy a ti la palabra porque tú eres la panelista acá, ¿no? ¿Qué te parece que debiera hacer en tu caso Janet Jara respecto de este 20% de Franco Parisi? Mira, yo creo que acá primero yo compartiendo lo que señala Jorge en un aspecto más global, ¿no? Tal como él dice, si uno sigue la trazabilidad de las encuestas, si uno sigue la data, lo que ocurrió respecto de los resultados, hay un candidato que tiene una mejor expectativa. Pero lo cierto, concreto y real es que quien ganó la primera vuelta es Janet Jara. O sea, digamos, si no, esto, mira, fue yo creo que bastante interesante en el marco del debate permanente que dimos durante esta campaña, que no hubo un solo minuto, donde aquí no se tratara de instalar que siempre se iba a perder. O sea, había una encuesta, teníamos una primera vuelta, se hablaba de la primera vuelta, se decía Janet Jara tiene ventaja en la primera vuelta, pero en todos los escenarios de segunda vuelta pierde. O sea, no hubo un respiro. Entonces, yo reivindico que en un escenario de esas características, y más allá de que la votación de la derecha fuera dividida, lo cierto es que quien ganó la primera vuelta fue Janet Jara. Si hay un candidato que se siente triunfador, está bien por él, digamos, ¿no? Pero a veces la soberbia no es buena compañera, sobre todo en política. Entonces, reivindico, digamos, el dato. El dato es que Janet Jara sacó 3 puntos más que Kast. Si va a lograr atraer toda la votación de Kaiser, de Matei o del votante, digamos que ni siquiera como el votante de París, sino que aquel votante descontento, lo que probablemente también se expresa en esa votación, es otro debate, o sea, es el debate, ¿no? Y en ese marco, yo diría que lo interesante, más allá de que uno pueda darle su sello a las propuestas, es ver los puntos de coincidencia. Si finalmente de eso tiene que ver que tú puedas incorporar propuestas. O sea, no va a estar en el programa de Janet Jara el indulto a los abuelitos de Punta Peuco, por más que uno le quiera dar un sello. Ya, pero respecto de Parisi, por ejemplo. Pero hago esas precisiones porque creo que no son cuestiones banales, ¿no? O sea, esto no es un ejercicio mecánico. Efectivamente tiene que ver con puntos de coincidencia programáticos que dan cuenta dónde puedes estar más cerca y dónde puedes tener más distancia. Y si uno mira, efectivamente lo que tenemos es que en el caso de Franco Parisi, más allá de, por ejemplo, no sé, no compartir propuestas como la ley Topo, ¿no? Uno sí ve que hay ciertos elementos donde hay un sello muy relevante en torno a la rebaja del costo de la vida. Yo diría que sobre todo no juzgar al votante por cómo es y tratar de dar respuestas. Tener un Estado más eficiente porque muchas veces es lo único que tienes, pero eso no quiere decir que no desees que tu costo de vida sea más barato, que los servicios no sean de calidad, etcétera, ¿no? Y en el norte en particular, además, con algunos otros fenómenos. Entonces,
tengo la impresión de que ahí, más que solo medir esto por la participación o no, la voluntad que se tenga de participar en los programas, José Antonio Kast lo hizo en la elección anterior, participó del programa Bad Boys, puede que hoy día no lo quiera hacer, pero digamos, esto no es una cuestión así como de que no, mira, participo y con eso resuelvo, no, es más bien ver cuáles son los puntos de convergencia que permitirían que el votante que mañana va a tener que hacer una elección se cautive y tenga la posibilidad de optar por alguna de las opciones que hoy día están en el debate, o el riesgo es que se arreste de ser parte de este ejercicio democrático. Y por lo tanto, insisto, más que solo medirlo porque hay o no hay que aparecer, que esto puede o no puede ser peligroso, en el fondo esto es también un minuto donde uno tiene que ser capaz de dar señales, de sintonizar con esto que ha señalado Parisi, y creo que eso no está en la línea de la derecha. O sea, hoy día Kast es más Kaiser que el votante de Parisi. Eso es lo que tiene que resguardar más, porque si bien uno podría decir, no, va a haber un trabajo férreo, así súper comprometido, lo cierto es que Kaiser representó y explicitó lo que José Antonio Kast no quiso explicitar en esta candidatura. Y es a eso lo que nos vamos a tener que ver enfrentados en este debate. Y ahí, si tú me preguntas humildemente, quizás sin tener todos los elementos, yo tengo la impresión de que hay más cercanía en términos de la mirada programática con nosotros en el votante que lo que pudiera ser con José Antonio Kast, en el votante de Parisi, ¿no? Insisto, sin pretender con eso como meter en una bolsa a todo el mundo y como que todo el mundo votó por Parisi por lo mismo, ¿no? Pero nos parece a nosotros que sí hay niveles de sintonía que podrían ser significativos, ¿no? Para abordar los desafíos que vienen. Sí, Jorge, bueno, además de lo que plantea Bárbara, da la sensación, y los números así lo señalan, que más allá de los proyectos políticos, más a la izquierda, más a la derecha, la gente está votando en contra de el gobierno y en contra de la continuidad del gobierno, ¿no? Lo que no hace que esté muy bien aspectado el escenario de segunda vuelta, incluyendo estos elementos que estamos mencionando de Franco Parisi, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo separaría, bueno, primero sobre el tema de las propuestas, ¿no? La verdad es que si las propuestas fuesen tan relevantes como a veces se sugiere en la discusión pública, yo creo que la victoria lo hubiese tenido Evelyn Matei, ¿no? Porque efectivamente era quien tenía las mejores propuestas en términos de contenido técnico, ¿cierto? Uno cuando observaba las distintas candidaturas lo que veía es que ahí había efectivamente un trabajo programático mucho más grande que el resto de las candidaturas, al menos al momento de bajar las propuestas desde un punto de vista técnico, y eso no sucedió. Y eso nos dice algo súper claro de que en realidad las propuestas, si bien importan, no quiero decir que sean irrelevantes, al contrario, yo creo que son fundamentales, hoy día no movilizan concretamente a la ciudadanía, ¿no? Si la ciudadanía pareciera movilizarse por otro tipo de fenómenos. Ahora bien, sobre Franco Parisi, mira, yo comparto lo primero que mencionaste, ¿no? Eso de que, y esta es una lectura personal, yo creo que hay una como complejización del fenómeno Parisi, y eso me parece que es un problema, ¿no? Es muy propio de la academia, en su afán de querer explicar tanto los fenómenos que los termina sobrecomplejizando, ¿no? Y si uno observa elecciones para atrás, bueno, desde el Frafra, que obtuvo en su momento un 17%, hasta Marco Enrique Dominami, que obtuvo un 20%. La verdad Beatriz es que Sánchez también. Bueno, también. Ahora, yo haría la salvedad de que Beatriz Sánchez justo se insertaba en un momento en donde apareció una nueva coalición en el aparato público, o sea, un nuevo partido en el aparato público, y eso obviamente te mueve el sistema de partidos, ¿no? Pero estamos hablando ya de outsiders, o sea, el Frafra era prácticamente un outsider, no era una persona que, convengamos, era parte del sistema político, ¿ya? Entonces, a mí me parece que ahí hay una sobrecomplejización del fenómeno en tratar de dar explicación a lo que está pasando, y a veces eso nos puede, o se corre el riesgo, mejor dicho, de alejarnos más de entender lo que está pasando a acercarnos al tema. Habiendo dicho eso, ayer conversando con un colega que también es politólogo, veíamos datos, él hacía un cruce de datos respecto justamente al votante de Parisi, y había algo interesante que en el fondo, cuando uno observa la votación de Parisi, lo que uno ve es que a Parisi le fue mejor en aquellas comunas donde había mayor abstención, históricamente, ¿cierto?, en el 2021, y también donde la elección del rechazo al plebiscito constitucional le fue mejor, y en donde en esta elección a Kast le fue peor, ¿ya?
Y esa configuración es interesante porque nos permite entender primero que el votante de Parisi no es una persona muy de izquierda ni muy de derecha, es una persona anti-establishment, ¿cierto? Por eso también tienen buen desempeño en aquellas comunas con alta abstención. Y también no vota por los partidos tradicionales y eso se ve muy reflejado en que justamente le fue mejor en donde aquellas comunas donde Kast le fue peor. Y eso me parece que conecta completamente con algunos de los diagnósticos, ¿no? O sea, Parisi es un outsider del sistema político, no es una persona de tradición de la política tradicional, ¿cierto? O sea, no es que forma parte de la política tradicional. Y tiene una posición cómoda en donde puede criticar tanto la izquierda y la derecha y se muestra así como un sector ajeno al establishment en un momento en donde la política tradicional ha estado bastante desprestigiada. O sea, desde el 2011 en adelante lo que uno ve es que los partidos políticos tradicionales han pasado por una crisis importante. Entonces, él se inserta en este contexto de mayor desinstitucionalización de partidos políticos, partidos tradicionales que empiezan a obtener peores resultados, ¿cierto? En un votante que no participaba y que comenzó a participar de forma obligada, ¿cierto? Desde 2021 en adelante. Y yo lo reduciría a eso. Por cierto que hay ciertos otros fenómenos importantes, como por ejemplo esta cuestión emergente de la política digital, que incluyen otro tipo de mecanismos para que la gente tenga formas de participación directa. Pero yo la verdad tiendo a leer a Parisi en ese esquema. Y de todos los análisis que se han hecho, yo diría que el que quizás es más razonable, a mi juicio, el que hizo Cristóbal Belolio, ¿no? Que dijo algo que era muy cierto y que amerita compartirse, ¿no? Esto de que Parisi conoce al pueblo o trata de interpretar al pueblo tal como es, no busca cambiarlo, ¿no? Y a mí me parece que dentro de la agenda más progresista, hoy día hay pretensiones de cambiar radicalmente a la sociedad, al pueblo como es en el fondo. Y por parte quizás las derechas, no sé si hay pretensiones de cambio muy claras, pero sí tienen una idea como de qué es lo que quieren, hacia dónde quieren caminar como país. En cambio, cuando uno escucha a Parisi, la verdad es que es una aceptación del pueblo como es, como el pueblo que tenemos ahora, por así decirlo. Si es que el concepto pueblo significa algo. Uno puede ser escéptico de eso, pero eso me parece una interpretación interesante y que nos ayuda a entender varias de las cosas que ha hecho Parisi, que a algunos se le puede hacer irracionales a lo largo de su campaña, ¿no? Esto cuando estaba con los autos y todo ese tipo de cosas que para alguien que le importa la política como con sus formas se le hace como un poco ajeno. Pero en todo este esquema a mí me parece que cierra muy bien. Sí, Bárbara, ¿cómo desafía lo que está planteando Jorge a las fuerzas políticas de izquierda y particularmente al Partido Comunista, ¿no? Que, bueno, habla del pueblo, hay quienes sostienen que puede haber una cierta idealización del pueblo. ¿Cómo lo analizas y cómo lo ves también como desafío, ¿no? Para las... para lo que viene en adelante para el Partido Comunista en particular, pero para la izquierda en general. Yo yo creo que es bien interesante. Yo comparto lo que señala Jorge respecto de el análisis que hace Cristóbal. De pronto que existe esta tendencia, ¿no?, de pretender juzgar, dicho con todas sus letras, ¿no?, a la gente y a la clase media por ser aspiracional. Y se lee como peyorativo. Es como, ¿cómo es posible que? ¿No? A mí me parece que eso son una... O sea, no comparto, digamos, esas formas, ¿no? Y creo que nosotros como partido no somos de aquellos sectores que somos capturados por esa dinámica, ¿no? Nosotros creemos en las transformaciones, lo que no significa que yo quiera que la gente sea como yo. Creemos en los procesos de transformación, que es distinto. Creemos en que cuando tú te organizas, efectivamente tienes más capacidades de lograr objetivos comunes que cuando lo haces de manera inorgánica. Y una expresión muy nítida de ello fue el estallido. Entendemos problemas como problemas de contradicción de clase, que algunos hoy día dicen relativizar en extremo porque dicen, mira, acá el mundo cambió, entonces como el mundo cambió, es esta otra cosa. Pero no es una mirada paternalista de la sociedad. O sea, no es subestimar al votante. Por eso tampoco comparto cuando se dice, mira, las propuestas dan un poco lo mismo, porque no, importan. Más allá de que tengan o no tengan todo el valor que uno quisiese, importan. Porque detrás de esto, lo que te están diciendo es, ¿va a haber o no va a haber plata para el bolsillo?
¿Va a haber o no va a haber rebaja para el costo de la vida? ¿Vamos a tener o no vamos a tener servicios más eficientes? Entonces, si uno no contrasta eso, de alguna manera también tiene un peligro. Ahora, habrá un debate en la izquierda muy grande que hacer probablemente, pero a mí me parece que eso no relativiza, y creo que también dieron cuenta de ello los resultados electorales que obtuvimos. Somos la segunda fuerza más votada, digamos, y con la mejor representación y con la mayor eficacia, además, en el marco de la negociación que me tocó enfrentar, parlamentaria, de cupos y todo, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que en el caso nuestro, como partido, hay algo que más bien se consolida, que tiende a retroceder, ¿no? Que era como el potencial riesgo. Pero sí creo que en esto el desafío grande que tenemos es que, es cierto, hay una ciudadanía que puede estar muy descontenta, que está fuera, que hoy día está votando de manera obligada, que está en contra del establishment, pero si a eso no vamos también con un debate de cara a qué es lo que tú propones y qué es lo que proponen otros que pueden dejarlos en peores condiciones a los ciudadanos, digamos, sería, insisto, no solo subestimar al votante, sino que además actuar de manera indolente como candidato, ¿no? Para decirlo de una manera más elegante. Y creo que ese debate es el que está evitando Kast, ¿no? Sincerar las propuestas. Y cuando alguien te dice voy a rebajar impuestos o voy a rebajar el presupuesto, algo vas a afectar. Si tú me dices, mira, algo que es muy, puede ser muy nimio, ¿no? Pero que para mí, que yo fui representante en el mundo sindical, no me parece nada extraño. Cuando Parisi en un minuto señaló este tema de los bonos de los mineros y que quiero que tengan plata y que quiero que puedan enchular a la señora, eso no tiene nada de extraño. Si el equilibrio ahí, o sea, él no pretende nivelar hacia abajo, que es muchas veces el riesgo con otros. O sea, tú le decías a algunos sectores, oiga, mire, vamos a seguir teniendo bonos en la minería de 20 millones y te van a decir no. O sea, de hecho, te quieren quitar la indemnización, quieren flexibilizar mucho más, quieren que tú negocies de manera directa con el trabajador, que es lo que propone Kast. Que tú en el fondo, que tú hagas un pequeño fondo para la indemnización, como el seguro de cesantía, una cosa muy extraña. Entonces, puesto así el desafío, yo digo, eso es bueno que quede muy claro ante los ojos de la ciudadanía y ante los ojos del votante de Parisi, que molesto y todo va a tener que ver dónde están sus mejores condiciones, versus apuestas que le están diciendo, mire, efectivamente, si el problema no es nivelar hacia abajo, es nivelar hacia arriba. Si en la minería se ganan bonos de tanto, lo que no puedo hacer es encarecer en exceso el costo de la vida de esas ciudades. Y por eso a mí no me llama la atención que Parisi haya hablado en su primera intervención post elecciones, de decir rebaja del costo de la canasta de alimentos, rebaja de el IVA a los medicamentos, es decir, no está diciendo, mire, flexibilicemos más, aun cuando probablemente comparte normas de flexibilización del mercado, ¿no? No me extraña que no las comparta, pero también plantea abaratar el costo de la vida de tal manera que eso produzca como equilibrios de mercado, ¿no? No estoy diciendo que él sea un altruista o que sea de izquierda, estoy diciendo que efectivamente al hacer una lectura más realista, menos paternalista de la sociedad o de ciertos actores en la sociedad, evidentemente tiene un sentido, digamos, y le hace un sentido a esa ciudadanía de manera mucho más directa. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos para ahora, digamos. Lo otro ya habrá que discutirlo en el tiempo que haya que discutirlo, la izquierda en general, digamos, ¿no? Sí, bueno, nos tenemos que ir a la pausa, a la vuelta. Les propongo que veamos un poco lo que está pasando en la vereda del frente, en el caso de José Antonio Kast, estos acercamientos ya bien claros que ha tenido con Chile Vamos, a nivel de gobernadores, de equipos económicos, de alcaldes también, es parte de las reuniones que se están dando en los días posteriores a la elección, una cierta convergencia también en el ámbito económico. Ayer lo conversábamos, Klaus Schmidt-Hebel dijo, hay un 100% de acuerdo con lo que plantea José Antonio Kast, Schmidt-Hebel, que estaba en el equipo de Evelyn Matei, con algunas ausencias, por ejemplo, como la de Ignacio Briones. Hay una foto que ha salido difundida profusamente en redes sociales con todos los economistas, ¿no? Tanto de Kast como de Matei, que probablemente
probablemente sean los que integren el equipo económico eventual, si es que gana José Antonio Kast, del próximo gobierno, y con todo lo que eso implica, ¿no? Algunas modificaciones bien relevantes en términos impositivos, de desregulación económica, como lo ha dicho el propio Jorge Quiroz. Les propongo que hablemos de eso, del escenario también en Chile. Vamos a la vuelta de la pausa, son las 9:04, hacemos un brevísimo corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025 que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9:08. Ustedes se estarán preguntando qué estamos escuchando. Yo les cuento inmediatamente que estamos escuchando a Frédéric Chopin en un concierto para piano, orquesta número 2, Op. 21, esto de 1829, el Allegro Vivace, espero decirlo bien.
Justo ahora no está Patricio, que es el que dice mejor estos concursos, pero bueno, tenemos un concurso justamente para ir a ver, a escuchar a nuestra gran Orquesta Sinfónica Nacional, que celebrará el aniversario de la Universidad de Chile número 183. Ustedes ya saben, fue ayer nuestro aniversario, antes de ayer nuestro aniversario, y este viernes 21 de noviembre a las 19:30 horas en nuestra gran sala sinfónica ubicada ahí en Avenida Vicuña Maquena 20, habrá una función que abrirá con el concierto para piano y la orquesta de Chopin, que continuará también con Tierra Sagrada de Nelson Binot, y también se dará paso a la sinfonía número 36 en do mayor de Mozart. Tenemos 5 entradas dobles disponibles para regalar para quienes se llamen, los primeros 5 que llamen al 229771 579, 229771 para que llamen, y al final de este bloque o al principio del próximo les daremos los nombres de los ganadores y ganadoras. Bien, cambiamos inmediatamente de tema, de tono, para volver a lo que les planteaba antes de la pausa, Bárbara Jorge, sobre las derechas, el escenario en Chile Vamos, y también esta foto, ¿no?, de los economistas, que había sido un punto muy criticado desde Chile Vamos, el tema económico de Republicanos. Se decía que no tenían equipos, que no tenía experiencia. Evelyn Matei había dicho, bueno, José Antonio Kast no es economista, no saben de economía, y poquitas horas después de la elección vemos esta foto de varios economistas, ¿no?, que plantean que hay un 100% de acuerdo. Jorge, ¿qué te parece? Porque se ve un poco raro, contradictorio, dado el tono que había tenido la campaña, ¿o es que es normal en este tipo de circunstancias? A ver, a mí me parece que quizá lo más problemático fue el tono que tomó la campaña de Evelyn Matei a términos de la primera vuelta, y en el fondo yo creo que eso tiene una explicación, ¿no?, que es que estábamos ante una campaña que se estaba desbordando. Esa es la verdad. Entonces, ante esa situación, bueno, empezaron a buscar estrategias para tratar de levantar ciertos votantes que a mi juicio no fue con el mejor tono, y más aún pensando justamente en lo que sí o sí iba a suceder, que esta convergencia entre el ganador con el resto de las candidaturas de la derecha. Entonces yo creo que ahí desde el comando de la candidata Evelyn Matei no fue algo muy bien pensado. Habiendo dicho eso, esta simbiosis es natural, ¿no? O sea, que los equipos vayan hacia la candidatura ganadora. Esta convergencia es algo esperable. Yo creo que la discusión más interesante que sucede en el mundo de las derechas es, bueno, ¿qué va a pasar con Chile Vamos? ¿Qué posición va a tener Chile Vamos a largo plazo, ¿no? Y a mí me parece que hay algo ahí mucho más interesante, más allá de los apoyos de equipos que están sucediendo ahora, que en el fondo, y como te digo, es algo que es natural. Y desde ese punto de vista, lo que yo veo es algo que es similar en resultado, pero distinto en origen respecto a lo que pasó con la concertación, ¿no? A mi parecer, la concertación terminó desapareciendo y consumida por las nuevas izquierdas, particularmente el Frente Amplio, ¿cierto?, que hoy día sigue siendo uno de los partidos más dominantes dentro del mundo de las izquierdas. Pero a mi parecer eso sucedió porque ciertas fracturas que tuvo la concertación en su momento, me refiero particularmente a la tensión entre autoflagelante y autocomplaciente, nunca fue resuelta, ¿no? Cuando Ricardo Lagos llega al poder, le pone una manta a esta discusión y no la logran resolver. Y a mi parecer había una generación o un grupo de actores del mundo de la concertación que eran los autoflagelantes, que a medida que fueran apareciendo las movilizaciones estudiantiles y fueran apareciendo estos actores jóvenes que estaban involucrándose en el mundo de las izquierdas con ideas muy nuevas, inspiradas más en el otro modelo, en el fondo hubo una sensación un poco culposa de haber aceptado la forma en la que se dio la transición, y terminaron, yo creo, por una cuestión más bien de culpa, dándole la venia a estas nuevas izquierdas, ¿no? En el fondo había una cuestión más bien culposa, si uno quisiera como
buscar cuál es la causa de por qué la concertación terminó, ¿cierto?, consumida por las nuevas izquierdas. Y en esa culpa, evidentemente, la consecuencia es renegar de tu trayectoria. Y cuando tú renegas de tu trayectoria, bueno, es muy difícil después poder convencer a la ciudadanía de las cosas que hiciste, ¿no? Si tus mismos referentes no son capaces de defenderlas en el plano político. Entonces, eso creo yo que es lo que pasó con la concertación y el resultado nosotros lo vimos, ¿no? En el caso de las derechas, a mí me parece que es algo que difiere un poco. Yo creo que el resultado va a ser lo mismo. A mí me parece que las nuevas derechas van a terminar consumiendo a la derecha tradicional. Yo en eso estoy convencido que va a ser así y me parece que prontamente va a haber un fuerte remesón en la coalición de Chile Vamos y el sistema de partidos se irá a reconfigurar en el mundo de las derechas. Pero yo creo que aquí lo que pasó más bien tiene que ver con una cuestión de pérdida de ideas por parte del mundo de las derechas que finalmente terminó disociando primero a su electorado. Entonces, no es que los mismos actores políticos se hayan plegado irreflexivamente al mundo republicano, porque cuando uno observa, por ejemplo, el último congreso, a mí me parece que dentro de Chile Vamos hubo esfuerzos, realmente esfuerzos por parte de sus parlamentarios de marcar diferencias de los republicanos, tanto, por ejemplo, en el acuerdo de pensiones o en otro tipo de discusiones legislativas que fueron importantes. Sin embargo, donde yo creo que se produce la tensión es en el electorado de derecha, que él es quien se inclina hacia el mundo republicano, y cuando en el fondo tú pierdes o generas una ruptura con tu elector, bueno, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Tu partido, tu sector político se empieza a difuminar y en ese sentido... a mí me parece que, dado que el electorado se fue con el mundo más republicano, bueno, no le queda mucho margen de acción a las derechas tradicionales, ¿no? Y naturalmente los incentivos van a ir tendiendo a que terminen incorporándose dentro de estos sectores. Eso es lo que yo veo, y por eso digo que en el fondo, si bien en términos de resultado el fenómeno puede ser muy similar, el origen de lo que provoca una u otra cosa, tanto en el mundo de la concertación frente a lo que está pasando con Chile Vamos, es distinto. Sí, bueno, ahora estamos hablando de Kast, Kaiser y Matei, pero recordemos que hace 3-4 años ocurría el mismo fenómeno cuando Lavín no logra pasar a segunda vuelta. Luego está lo que ocurre con el actual alcalde Sichel, ¿no? Y la gran votación ahí que saca también José Antonio Kast. La pregunta, Bárbara, es, o que a mí me surge, ¿no? ¿Qué pasa con el piñerismo? ¿En qué pie queda el piñerismo o esta centro derecha democrática que no está tan anclada, por ejemplo, a lo que ocurrió en nuestro país después del 73, del golpe de Estado, la dictadura? ¿En qué pie queda esa derecha, no? Porque pareciera que en términos electorales no le ha ido muy bien tampoco. Mira, yo creo que el piñerismo hoy día no existe, porque dependía de la figura de Piñera, ¿no? Si Piñera estuviera vivo, probablemente yo hubiese sido el candidato. Hoy día estaríamos en un escenario distinto, ¿no? Pero además no tiendo a ver... yo siempre fui muy crítica y sigo siendo muy crítica, ¿no? De esta mirada de... una cosa es que todo el mundo tenga matices, las fuerzas políticas tenemos matices, ¿no? No todas las izquierdas somos iguales. Los que hablan de nueva izquierda y vieja izquierda, está bien, digamos, pero creo que tiene que ver más con los sellos, con los principios, con desde dónde te paras, hacer la lectura de la realidad. Pero evidentemente compartimos ciertos contornos, ¿no? Que nos identifican. Yo tengo la impresión de que eso también ocurre en la derecha. Entonces, yo nunca fui muy partidaria de este debate de que había una derecha más democrática versus una derecha más extrema versus un José Antonio Kast que era casi como este punto medio dentro de Kaiser y Matei. Creo que el gran error de Evelyn Matei fue no dar nunca con una tecla, ¿no? Nunca hubo un lugar real donde estaba parada. Entonces era un centro que no era un centro, a veces estaba más en el extremo, a veces volvía. Entonces creo que esa incapacidad de tener una consistencia incluso en términos de la puesta en escena, no le jugó nada a favor. Y creo que los sectores de la exconcertación que hicieron la apuesta en Matei tampoco contribuyeron. Es más, hoy día me atrevería a decir que, digamos, fue el abrazo del oso, ¿no? Al revés, espantaron votaciones en vez de sumarle votos. Ahora, respecto de
Por eso no me extraña que haya coincidencia, ¿no? Mire, vamos a ver la gradualidad de la reducción del Estado, pero eso lo comparten. Mire, vamos a ver cuál fue el otro punto que plantearon que fue como bien significativo, la rebaja de los impuestos. Y eso lo comparten, ¿no? La rebaja de los impuestos a las empresas. Entonces, no estamos hablando de derechas que en principio, ¿no?, respecto de lo que uno conoce tradicionalmente por la derecha, sean tan distintas. Respecto de Kaiser, creo que ha estado muy enfocado hasta ahora Kaiser en tratar de que no se le vincule en extremo a Kast y mantener su identidad. No obstante, hoy día, yo lo he dicho varias veces, para mí Kast es Kaiser. O sea, el que decide votar hoy día por Kast está votando por Kaiser, no así por Matthei. Porque en el caso de Matthei su votación era una votación mucho más dispersa, ¿no? Que representaba todo y nada a la vez, ¿no? En el caso de Kaiser no, hay una votación que está muy comprometida con un proyecto de ultraderecha y que tiene muchos puntos de coincidencia con José Antonio Kast. No por nada lo llama Milei, no por nada lo llama Meloni, y por lo tanto ahí hay una posición de ultraderecha que es riesgosa. Y por lo tanto, lo que uno debiera ver es que efectivamente haya despliegue por cada uno de los equipos, incorporaciones, estos encuentros de economistas. O sea, vamos a ver mucho de eso en esta lógica de mantener una férrea unidad con tal de derrotar al comunismo, que es lo que ellos señalan. O sea, en eso no hubo ni un ápice de distancia entre lo que planteó Kast y lo que planteó Kaiser. Su problema es el comunismo. Su problema es la izquierda. Tienen un enemigo muy identificado y un enemigo de clase, y claro, lo asocian al continuismo de un mal gobierno. Ahora, si por continuismo alguien me va a decir, mire, subir el salario mínimo es continuismo, y yo digo sí. ¿Proteger los derechos de los trabajadores es continuismo? Sí. ¿Copago cero es continuismo? Sí. Pero también hay muchas otras cosas que arreglar. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer reduciendo el Estado, ¿no? Ahí no vamos a llegar al votante de París. No lo vamos a hacer tratando de entregarle mayores garantías a las empresas, no lo vamos a hacer con corrupción mediante. O sea, lo que ha señalado nuestra candidata respecto del rol que jugó Quirós, que es el jefe del equipo económico de Kast, no es una cuestión de, no es una construcción, no es una fake news, es una realidad. Participó en el ejercicio de colusión de grandes empresas para joderse a los ciudadanos de a pie. Entonces, el votante de París sí que está contra el establishment. ¿Está dispuesto a votar por gente que avaló y avala la corrupción? ¿Que se supone que está al frente? Entonces, yo creo que esos son el tipo de debates que van a venir y que se van a confrontar ahora, junto con los debates programáticos, porque eso tiene que ver con lo programático. O sea, ¿cómo me vas a decir que hay que combatir la corrupción si en tu fila proteges y encabeza el equipo económico a alguien que avaló y defendió la colusión de la farmacia, de los pollos en contra de los ciudadanos? ¿Cómo me vaya a decir que queréis levantar el secreto bancario si de casas que a mí me parecía ya como estas cosas que tú decís, bueno, de verdad que estamos en este debate así? O sea, cuando en la casa de Torrealba tenían que sacar plata de los muros, entonces obviamente no había que levantar el secreto bancario. O sea, no lo digo porque esté vinculado al narcotráfico, sino que por perseguir la ruta del dinero, a propósito de algo que planteó José Gregorio que me pareció muy interesante, ¿no? Reducir el billete de mayor denominación a un billete de menor denominación, porque eso lo que permitía era que entonces tú no pudieras andar con tanta cuantía de dinero en un fajo tan pequeño de plata, ¿no? Y me acordé inmediatamente de Torrealba y la plata que le sacaron de los muros. Entonces, claro, cuando tú ves esos fenómenos, creo que no estás hablando de derechas tan distintas y al final del día deciden entre todos apoyarse. Sí, Jorge. Sí, me gustaría hacer un matiz. Dale nomás. Por supuesto. No, yo diría varias cosas, ¿no? Allí hay varias discrepancias de mi parte. Primero, sobre continuidad del gobierno, yo diría que la situación del gobierno tampoco es favorable. O sea, el resultado electoral, a mí me parece que una de las derrotas más grandes que ha tenido el mundo las izquierdas desde que uno tiene memoria. Y también una de las victorias más contundentes que ha tenido la derecha. Eso hay que decirlo. A mi parecer, esa victoria tiene una explicación, ¿no? Y parte de esa explicación justamente tiene que ver con
malos desempeños por parte del Ejecutivo, y me parece que si esa autocrítica no se hace, es muy difícil que la izquierda pueda reconfigurar un proyecto de cara a largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablo del aumento de la inseguridad. Estamos trabajando acá en FAN un informe justamente haciendo una radiografía de la evolución de la seguridad, y cuando uno ve, particularmente de este gobierno en adelante, hay una tendencia, ¿cierto?, en materia de crímenes, de delitos, en donde cada vez estamos más lejos de la media de países desarrollados y nos acercamos a la media de países latinoamericanos. ¿Ya? Entonces, también, ¿para qué hablar de la situación financiera, el incremento de la deuda pública, el gasto de recursos que estaban destinados para fondos de emergencia? En fin, o sea, hay varias cosas que el gobierno no ha gestionado bien, que hoy día yo creo que la ciudadanía o parte de la ciudadanía lo internaliza, y por eso también parte de la votación en favor tanto de Parisi como de las derechas, las distintas derechas que compitieron, muestran un poco eso, ¿no? O sea, rechazo al gobierno. Y habiendo dicho eso, a mí me parece que hay que hacer una distinción también dentro de las fuerzas de las derechas. Yo creo que es verdad hay una cosa que es verdad que dice Bárbara, que efectivamente hay todo un espectro de derechas que hoy día están conectadas desde el punto de vista como de la política exterior, ¿no? Eso me parece que es verdad, y uno puede ver figuras como Orbán, Trump, Le Pen, Meloni, Milei, que convergen quizá en cierta mirada como de rechazar ciertas cuestiones que estaban sucediendo en la política. Sin embargo, a mí me parece que hay que hacer una distinción entre cada uno de esos movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, Giorgia Meloni ha tomado una ruta mucho más particular, que es muy distinta a la que pudiese tener Orbán o Trump, que son mucho más parecidas, ¿no? Y en ese esquema, Milei, la verdad es que también viene de una base intelectual que es distinta. O sea, estamos hablando aquí de una persona que viene de una tradición de la escuela austriaca, que es radicalmente distinta a una tradición intelectual conservadora. Entonces, hacer una generalización así como así me parece que nos impide nuevamente lo que decía un poco con Parisi, ¿no? Nos impide comprender lo que realmente está pasando. Y me parece que esas distinciones son claves para entender las nuevas configuraciones que se están dando a las derechas, porque efectivamente Johannes Kaiser es una persona que se inserta dentro de esta tradición más libertaria, y José Antonio Kast, la verdad es que se inserta dentro de una tradición conservadora. Y también hay diferencias en el rol que ellos han tenido en política, porque Johannes Kaiser es mucho más parecido a un outsider, es decir, una persona que llegó fuera de la política, que fue, si mal no recuerdo, un youtuber, una persona que comentaba cuestiones políticas para este mundo libertario, ¿cierto? Y la verdad es que José Antonio Kast, y esto también marca diferencia de fenómenos como Orbán o Trump, porque Trump también es un outsider dentro de la política, y por eso está mucho más conectado con los populismos de estas nuevas derechas, que hay que mirar con cierto cuidado. Pero José Antonio Kast no calza en ese perfil. José Antonio Kast es un político de tradición, de institucional, está en el Congreso desde hace mucho tiempo, era militante de la UDI, o sea, formó parte de las instituciones propias del sistema político chileno, entonces no es un outsider. Y en eso hay que ser súper franco, y cuando uno mira también los principios, ideas que tiene el Partido Republicano, la verdad es que a mí me cuesta ver diferencias contundentes de lo que fuera la UDI en los 90, ¿no? Salvo quizá la única distinción es la figura de Jaime Guzmán. Yo creo que eso marca una diferencia y hace que todavía la UDI siga siendo un proyecto que sobrevive en el tiempo, ¿no? La adhesión que tienen ciertos militantes de la UDI a la figura de Jaime Guzmán, pero el Partido Republicano en temas de ideas, principios, planteamientos, no es algo radicalmente distinto. Y dado que no es algo radicalmente distinto, a mí me parece que esta simbiosis con Chile Vamos se va a dar naturalmente, porque no hay muchas diferencias ideológicas, ¿ya? Pero hago toda esta salvedad porque hay que distinguir con ciertos conceptos. El uso de los conceptos a mí me parece que, y esto es algo que ha desarrollado la ciencia política desde muchos años, ¿no?, que es fundamental. Y a mí me parece que el concepto de ultraderecha, si no se usa con cuidado, la verdad es que es laxo. Yo creo que en Chile no hay ultraderecha, y lo más cercano que podría haber una ultraderecha en Chile es Johannes Kaiser, pero también con cierta distancia, ¿no? Porque vemos una persona que está creando un partido político, o sea, que tiene pretensiones también de formar parte de la institucionalidad. Pero uno sí podría ver en Johannes ciertos discursos más anti-ilustración, y cuestiones que son más preocupantes, no así en José Antonio Kast, ¿ya? Y en eso me parece que hay que ser claro y hacer esas distinciones intelectuales. O sea, le suelo comentar una anécdota. Cuando estuvo Johannes Kaiser en la Universidad del Desarrollo, en uno de los seminarios, él terminó su frase diciendo que esta era una cuestión de una lucha del bien contra el mal. Y en el fondo ese tipo de discursos que desnaturaliza al contrincante, la verdad es que no lo encontramos en el discurso de José Antonio Kast. Yo en eso quiero ser súper franco. O sea, tú no escuchas ese nivel de desnaturalización de la persona que está al frente de la vereda política como si lo hace Johannes Kaiser, ¿no? Entonces, a mí me parece que José Antonio Kast es un político de tradición institucional, que se inserta dentro de una tradición también intelectual que es propia del mundo de la derecha, que es la tradición conservadora, y que si bien tiene contacto con estas nuevas derechas, también tiene contacto en un esquema en donde las mismas nuevas derechas emergentes
son distintas entre sí. Ya, perfecta la aclaración, Bárbara. Yo creo que puede, o sea, es absolutamente plausible y probablemente uno que no está en la investigación cotidiana no tiene todos los elementos. Pero yo, francamente, que a mí me digan que José Antonio Kast es un político más conservador por el solo hecho de haberse marcado dentro de la institucionalidad, me parece que es absolutamente insuficiente con lo que uno vio, o al menos sesgado con lo que uno vio en una franja electoral. O sea, yo lo digo por las ideas, Pero, no, y yo también lo estoy diciendo por la idea, digamos, lo estoy diciendo por las ideas, digamos, ¿no? Precisamente a las que no se ha atrevido a responder en los debates. O sea, ¿sobre qué no se pronuncia José Antonio Kast en los debates? ¿Sobre qué no se pronunció nunca? Tú lo dices por cuestiones fagóricas, ese tipo de... Le preguntaron por el aborto, le preguntaron por eutanasia, le preguntaron si se haría el Larry con devolver el vuelto. Yo haría un matiz allá, y entonces, esta vez uno podría decir que hay algo de estrategia. Yo entiendo eso, podría haber algo de estrategia política, pero cuando uno se ve la página del Partido Republicano, la verdad son súper claros en sus principios, dice hasta Dios y valores conservadores. No, sí, por eso digo, me parece que han sido muy transparentes con sus principios. O sea, transparente es que tú digas en un debate, sí, mire, yo estoy en esta posición. No evadir, eso no es transparencia. O sea, Kast dice que tiene las mismas ideas que siempre. Exacto. Dice, tengo las mismas ideas de siempre y son las mismas ideas que plantea Kaiser. Entonces, que no son digan... las mismas. Yo ahí difiero. Yo diría que son las mismas, porque en términos valóricos son las mismas. Son las mismas ideas, lo que pasa es que no se atreve a decirlo José Antonio Kast. Ahora, cuando uno analiza la tradición libertaria, es radicalmente distinta de la tradición conservadora. Hay un rechazo a priori del Estado, ¿cierto? Hay una idea, una especie de noción de que el mercado es el ente que lo soluciona todo, y dentro de la tradición conservadora eso no es así. De hecho, ¿tú dirías que José Antonio Kast es una persona que defiende el Estado? A mí me parece que hay un reconocimiento genuino del rol que debe tener el Estado, que es como parte de la tradición intelectual de la que viene. Pero sí, pero yo diría que eso sí, pero me parece que es importante hacer esta precisión, porque sabéis que si no nos quedamos con... Por eso insisto, yo creo que acá nos compramos un cuento de que estamos frente a derechas que tienen matices, indiscutiblemente, como el mundo de la izquierda, pero que tienen comunes denominadores. O sea, que alguien a mí me diga que te llama que te llama Milei o que te llama Meloni, que participó en las cumbres que se hicieron de la ultraderecha que encabezó Vox. Eso no es real, eso es real. Bien, eso ocurrió. Sí. Entonces, pueden haber matices. Ahora, decir que Kast no es lo mismo que Kaiser y que es más neutral, a mí me parece que no es real, porque en el fondo lo que vamos a... Hablo de ideologías que son distintas y también dentro de los mismos fenómenos que me mencionaste. O sea, Giorgia Meloni ha tenido una capacidad de generar acuerdos dentro del sistema político italiano que es muy distinto, por ejemplo, a la mirada política con la que ha ejercido Orban, por ejemplo, por darte un ejemplo, o Donald Trump. Sí, pero... Sí, bueno, tú no ves política Trump y Milei... O incluso Milei. Hay diferencias sustanciales. Trump le fue a decir a Milei que le voy a pasar plata para intervenir una elección y Milei está feliz, ¿me entendía? Hay diferencias sustanciales en la forma en la que hacen política. Ya. Esa distinción es importante. Bárbara, Jorge, pueden haber tenemos que cerrar. En cómo hacer la política, pero no en que tengan proyectos políticos tan distintos. Ya, bueno, están súper claras las diferencias. Podríamos estar mucho rato más hablando de esto y probablemente no van a llegar a un acuerdo, pero ya nuestros auditores y televidentes ya se hicieron una idea de cuáles son las dos posiciones. Vamos a tener más tiempo para seguir debatiendo de estos temas, por cierto, con ustedes mismos en una próxima ocasión, pero tenemos que cerrar. Antes de eso, voy a dar los nombres de los ganadores y ganadoras del concurso. Pedro Cid, Natalia León, Paulina Acevedo, Rodrigo Carvajal y Nelson Santander. Quienes nos ven a través de las pantallas de Uchile TV pueden ver también ahí los nombres de los ganadores y ganadoras. Y quiero también corregir algo que dije, porque dije que nuestra universidad estuvo de aniversario antes de ayer. Me traspapelé porque la radio está de aniversario un día antes que la universidad, que estuvo ayer de aniversario. Estuvo ahí el presidente Boric incluso en la ceremonia. Jorge Cordero, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos, por cierto, en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Muchas gracias, Monserrat, por la invitación y feliz de seguir conversando sobre estos temas. La contingencia, de todas maneras, nos va a dar mucho de qué hablar. Muchísimo. Bárbara Figueroa, muchas gracias también. Que tengas un excelente día. Igual a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Bárbara. Jorge, nosotros hacemos un breve corte cuando son las 9:33. A la vuelta está Diana Porras con ustedes. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle